noche queremos entonces continuar con la serie de mensajes que hemos venido llevando a cabo durante todos estos jueves, estudiando el Catecismo de Heidelberg, escrito en el 1563 por dos pastores de la Reforma, que la idea era coger la doctrina e ir organizando, ir sistematizando la doctrina para que cada iglesia o cada pastor no pensara o tuviese una doctrina de acuerdo a su propia idea, sino que la idea es tener una base, tener una doctrina, sintetizar esa doctrina y así poder nosotros creer lo mismo sin desviarnos. Y esa fue la idea del catecismo. Entonces nosotros estamos también en más de 500 años casi que se escribió, y cómo nos ha ayudado, ¿verdad? Cómo nos ha servido a nosotros. A mí me ha edificado mucho este catecismo porque nos está ayudando a ver temas que conocemos, ampliando esos temas, y también porque puedo ver cómo otras personas pueden ver estos temas y pueden de alguna manera conocer la palabra de Dios, conocer el Evangelio. De eso se trata. Entonces nosotros ya, este será el estudio número 5, y vamos a mirar lo que son las preguntas 12, 13, 14 y 15. 4 preguntas vamos a ver esta noche, preguntas 12, 13, 14 y 15, que tiene que ver con el domingo número 5, o el día del Señor número 5. Recuerda que estamos viendo, vamos a ver 52 domingos, que es lo que equivale a un año. Y este catecismo fue elaborado precisamente para que se estudie en un año y se siga repitiendo. Pero vamos a verlo nosotros en este tiempo, ya que estamos pues en acá. Habíamos visto nosotros acerca de la caída del hombre. Estamos viendo el tema acerca del caos del hombre en pecado. Ahora vamos a ver otro tema que sería la redención del hombre. Entonces lo primero que vimos fue la caída del hombre, y ahí se habló de la ley, porque la ley es la única que puede hablarnos a nosotros y decirnos realmente hasta dónde estamos caídos delante de Dios. Es la ley de Dios la que habla a nuestro corazón, cómo estamos. Pero luego vamos a hablar hoy de la redención del hombre. Creo que vamos 2 jueves más en este tema, y luego comenzamos a hablar acerca de Dios, de Jesucristo, estos temas que son fundamentales, que tienen que ver con teología sistemática, que nos van a ayudar. Entonces hoy vamos a ver la redención del hombre, la primera parte, que abarca estas 4 preguntas. Obviamente las otras continúan, pero voy a leer las preguntas y luego las vamos a contestar, dado que estas preguntas son del mismo tema, van entrelazadas, no se pueden desligar la una de la otra. Por eso las voy a hacer en esta hora, y luego vamos a ir contestando a los hermanos del WhatsApp, tanto los que están en Tuluá como los que están aquí en Cali. Les envié ya las preguntas. Entonces dice así la pregunta número 12. Recuerden que es una secuencia, las preguntas son secuencias. Estamos hablando anteriormente de la ley, que el ser humano no puede cumplir la ley. Entonces ahora viene la pregunta número 12. Entonces, si por el justo juicio de Dios merecemos castigos temporales y eternos, que era la pregunta 11, ¿cómo podemos escaparnos de este castigo y ser recibidos otra vez en el favor de Dios? ¿Ve? Eso es lo que dice la pregunta 12. Si por el justo juicio de Dios merecemos castigos, decíamos hace 8 días, temporales pero castigos eternos, la pregunta es, ¿cómo podemos escaparnos, si es que podemos, de estos castigos y ser recibidos otra vez en el favor de Dios? Pregunta número 13, ¿podemos nosotros mismos hacer esta satisfacción? Es decir, ¿podemos nosotros satisfacer a Dios? Pregunta número 14, ¿puede alguna simple criatura hacer satisfacción por nosotros? O sea, otra persona. ¿Puede una criatura fuera de nosotros hacer satisfacción por nosotros, en este caso ante Dios? Y la pregunta número 15, entonces, ¿qué clase de mediador y redentor tenemos que buscar? Si la persona no puede satisfacer a Dios, entonces, ¿qué clase de mediador o redentor tenemos que buscar? Eso es lo que vamos a contestar en esta hora, y las he dicho todas para que veamos que es una secuencia en cuanto a estas preguntas acerca del tema general, la redención del hombre. Si el hombre está caído en pecado, como lo hemos visto, si el hombre no puede salir de esa situación porque hay una ley
que lo está juzgando, que lo está condenando, y Dios va a castigar al hombre cada vez que el hombre desea. Más 8 veces es una gran verdad bíblicamente. Si el hombre no se arrepiente, Dios está airado con el hombre porque ha cometido pecado. Y si el hombre muere en desobediencia, en pecado, la ira de Dios va a venir sobre ese hombre en el infierno. Y tiene toda una eternidad. Ahí en el infierno Dios va a castigar a ese hombre por su pecado. Y a eso ya decíamos nosotros, pero si una persona reconoce a Jesucristo como su Redentor, reconoce que Jesucristo en la cruz pagó la deuda de sus pecados, tiene fe en Él, cree en Él, se arrepiente de sus pecados, entonces el castigo para esa persona ha quedado en Jesucristo. Es decir, Jesucristo ha recibido la ira de Dios y esa persona ha sido absuelta. Entonces solamente para esas personas, pero aún así esas personas, mientras estén en esta tierra, vamos a seguir pecando, vamos a caer en pecado, pero esos pecados van a airar a Dios. Dios va a estar airado con nosotros y por eso eventualmente nos va a castigar, o mejor al creyente nos va a disciplinar. Entonces Dios va a disciplinar a sus hijos, porque dice la Biblia que Dios al que ama disciplina. Es ahí donde tú y yo, mi amado hermano, tenemos que procurar vivir una vida que agrade a Dios, vivir una vida de obediencia, vivir una vida de santidad, vivir una vida procurando cada día más a obedecer a Dios para no recibir obviamente su castigo o su disciplina, aunque este castigo y esta disciplina para el creyente no es de condenación, sino más bien es de pureza, de aflicción, para purificar nuestras vidas de tal manera que lleguemos a una vida más santa cada vez. En cambio al impío, si es un castigo, obviamente también lo castiga mientras está en este cuerpo, pero luego será un castigo eterno. Entonces, basándonos en eso que veíamos hace 8 días, la pregunta es, pregunta número 12, entonces, si por el justo juicio de Dios merecemos castigos temporales, y en este caso castigos eternos, la pregunta es, ¿cómo podemos escapar de este castigo, ya sea el temporal o el eterno, y ser recibidos otra vez en el favor de Dios? ¿Ve? Si Dios está airado porque yo peco, ¿cómo yo voy a salir de esa ira que tiene Dios hacia mí? ¿Cómo yo logro ahora volver a estar en el favor de Dios? ¿Cómo vuelvo yo a agradar de alguna manera a Dios para estar en su favor? Entonces la respuesta es esta: Dios quiere que se satisfaga su justicia, por lo tanto tenemos que satisfacer completamente su justicia, ya sea por nosotros mismos o por alguien más. ¿Ve? La pregunta, si por el justo juicio de Dios merecemos castigos temporales y eternos, ¿cómo podemos escaparnos de este castigo y ser recibidos otra vez en el favor de Dios? ¿Cómo podemos escaparnos de este castigo? No. Uno puede decir, no podemos escaparnos de este castigo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que se satisfaga su justicia. Sería la primera parte. Dios quiere que se satisfaga su justicia. Y segundo, por lo tanto, tenemos que satisfacer completamente su justicia. Si Dios desea que la justicia de Él sea satisfecha, el ser humano debe satisfacer esa justicia, ya sea por nosotros mismos o por alguien más, o sea, ya sea porque yo lo haga o porque otro lo haga. Esa es la respuesta que vamos a dar ahí, y vamos a ir mirando entonces la palabra de Dios. Vuelvo otra vez la pregunta, entonces, ¿cómo podemos escaparnos de este castigo y ser recibidos otra vez en el favor de Dios? Y yo quiero enfatizar esto porque algunas personas creen que Dios es amor, Dios es misericordia, Dios sencillamente va a pasar por alto la desobediencia de los seres humanos. Hermano, hemos aprendido y tenemos que seguir insistiendo en esto, que la Biblia registra que su ley, la ley de Dios, es pura, la ley de Dios es perfecta, la ley de Dios refleja el carácter de Dios, de tal manera que la ley de Dios, Dios la dio y tiene que ser cumplida. Es decir, Dios se agrada en el cumplimiento de su ley, de tal manera que Dios le dio la ley al hombre y el hombre debe cumplirla. Si el hombre no cumple la ley, Dios está desagradado, Dios está airado y va a enviar un castigo. ¿Cómo? Al saber que todos nosotros hemos violado su ley, entonces, ¿cómo vamos a salir de esa condición? Esa es
pregunta que vamos a tratar de dar acá. Pero la primera parte que quiero contestar es la siguiente, como dice la respuesta: Dios quiere que se satisfaga su justicia, y esto es así. Éxodo 25, por favor, vamos a ir allá. Ahora, yo quiero aclarar algo acá. Cuando hablamos de que Dios quiere que se satisfaga su justicia o la justicia de Dios, mucha gente como que quiere preguntarse: ¿qué es la justicia de Dios? Hermano, mire, por favor, grábese esto. Dios dio una ley. O sea que la justicia de Dios es la ley de Dios. Escuche, hermano, la justicia de Dios son los 10 mandamientos. Esa es la justicia de Dios. Y Dios quiere que esos 10 mandamientos se cumplan. Entonces la respuesta es: Dios quiere que se satisfaga su justicia, es decir, que se cumplan esos 10 mandamientos. Éxodo 25, miren lo que dice, hablando pues de los mandamientos. El segundo mandamiento es: no hagas imagen, no te inclinarás a ella, ni las honrarás. Pero quiero enfatizar acá: porque yo soy Jehová tu Dios, ¿qué cosa? Fuerte, celoso, que visito la maldad. Y aquí la maldad es pecado, es incumplimiento de la ley, es no ser justo ante Dios, porque un hombre es justo cuando cumple la ley. Dice acá entonces que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen, es decir, los que no cumplen su ley aborrecen a Dios. Y que hago misericordia a millares, a los que me aman, ¿y qué cosa? Y guardan mis mandamientos. Dios exige el cumplimiento de sus mandamientos. Así que cuando una persona cumple los mandamientos, tiene la justicia de Dios satisfecha. Cuando yo cumplo los mandamientos, satisfago a Dios, porque la justicia de Dios se ha cumplido. La justicia de Dios sería sus mandamientos. Pero ¿cuál es el punto? Que no lo puedo hacer. Que ningún hombre puede satisfacer a Dios. En ese sentido, el hombre es pecador, el hombre es injusto. Pero el punto es que se debe satisfacer a Dios con el cumplimiento de sus mandamientos. Entonces, ¿cómo podemos escapar de este castigo? El hombre no puede escapar del castigo porque para poder escapar del castigo tendría que satisfacer a Dios en el cumplimiento de su justicia, es decir, en el guardar los mandamientos, y nadie lo puede hacer. Eso es lo que vamos a ver ahora. Miren lo que dice Éxodo 23:7. Adelantémonos un ratico ahí. Éxodo 23:7 dice: de palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Dice Dios: porque yo no justificaré al impío. ¿Qué quiere decir? El impío es el que no es pío, o sea, el que no tiene piedad. La palabra pío viene de piedad, no es piadoso, es decir, no busca a Dios. Esta persona que no busca a Dios o que no guarda sus mandamientos, esa es una persona que es impía. Y dice, ¿cómo es que dice el texto? Porque yo no justificaré al impío. Es decir, aquella persona que es pecadora, aquella persona que ha incumplido la ley de Dios, que no ha podido guardar los mandamientos de Dios, es una persona impía. Y dice que el Señor no lo va a pasar. Ahora, en ese mismo aspecto tenemos que entender que nosotros no pudimos cumplirla. Entonces la respuesta es: por lo tanto, voy a la pregunta, ¿cómo podemos escapar de este castigo y ser recibidos otra vez en el favor de Dios? Dios quiere que se satisfaga su justicia. Él lo ordenó, Él así lo dijo. Por lo tanto, tenemos que satisfacer completamente su justicia. O sea, el hombre debe aparecer delante de Dios como que satisfecho su justicia. Es decir, el hombre debe aparecer. Una persona que entra al reino de los cielos tiene que aparecer como que él cumplió la ley perfectamente. O sea, esa es la justicia que Dios exige. Otra vez, ¿cuál es la justicia de Dios? Los mandamientos, la palabra de Dios, su ley. Para poder entrar a la presencia de Dios tenemos que haber satisfacido su justicia, es decir, haber cumplido la ley de Dios. No hay un ser humano que lo haga. Entonces, por eso la respuesta dice así: Dios quiere que se satisfaga su justicia, eso no lo va a pasar por alto.
Por lo tanto, tenemos que satisfacer completamente su justicia. El hombre debe entender eso, que tiene que satisfacer la justicia de Dios, ya sea por nosotros mismos o por alguien más. Y aquí nos comienza a abrirse algo muy precioso, y es que si yo no puedo satisfacer la justicia de Dios, es decir, yo no puedo cumplir los mandamientos perfectamente, entonces debo buscar un representante que sí lo haga, que sí lo haya hecho. ¿Ve? ¿Y quién es ese? Jesucristo. Miren lo que dice Romanos 8, del 1 al 14, vamos a mirar un momentico allí. Romanos capítulo 8, y aquí donde, comenzamos a ver, estamos hablando de la redención del hombre, cómo el hombre puede ser redimido. Romanos 8, del 1 al 4, dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando habla de condenación, aquí se refiere, ya hemos visto la palabra, condenación es enviarlo al castigo eterno, es enviarlo al infierno. ¿Y por qué lo envía al infierno? Porque el hombre no puede satisfacer la justicia de Dios, porque el hombre no puede cumplir los 10 mandamientos, entonces Dios los tiene que castigar en el infierno. Pero habíamos visto hace 8 días, y eso es lo que vamos a ver ahora otra vez, y vamos a seguir viéndolo siempre, porque ese es, somos cristianos. Quiere decir solo Cristo, tenemos que hablar de Cristo. Cristo fue el único que satisfizo la justicia de Dios, el único que cumplió la justicia de Dios. Y el creyente debe estar en Cristo. Es decir, recuerde las dos cabezas federales o que nos representan. Adán, cabeza federal que nos representa, en él pecamos todos. Jesucristo, cabeza federal que nos representa o representa a los cristianos, en él somos justificados todos. Eso lo hemos visto, ¿verdad? Y cuando decimos que en él somos justificados, quiere decir que él cumplió la ley perfectamente y me la otorgó a mí. Miren que esa es la respuesta del catecismo. Dice que debemos cumplir su justicia, ya sea por nosotros mismos o por alguien más. Y ese alguien más aquí se llama Jesucristo. Romanos 8, 1. Ahora pues ninguna condenación hay para ¿quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos están en Cristo Jesús? Amén. Y luego, pero esos que están en Cristo Jesús ya no andan conforme a la carne, es decir, conforme a sus deseos mundanos, sino conforme al Espíritu. Una persona que está en Cristo se conoce porque él anda conforme a la vida del Espíritu. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Note que hay una ley ahora, que es una ley espiritual. Se llama la ley del Espíritu de vida, o porque esa ley da vida. Pero da vida a través de Jesucristo. Entonces, esa ley del Espíritu de vida que es en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál es la ley del pecado? Que quien quebrante la ley muere, quien quebrante la ley está condenado, quien quebrante la ley, el poder del pecado le lleva a la muerte. Entonces dice aquí, pero esa ley del Espíritu que es en Cristo Jesús me ha librado al creyente de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, note, ¿qué era imposible para la ley? Vamos a ver. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, es decir, que era imposible para la ley que un hombre en la carne la cumpliera fielmente, eso era. Lo que era imposible para la ley, versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, es decir, hombre, la ley tenía una debilidad, era que no se podía cumplir, pues la debilidad de la ley era que no se podía cumplir por la carne, es decir, por el hombre no podía cumplir la ley. Entonces Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, es decir, como un hombre, en semejanza de carne del pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. O sea, el ser humano no podía cumplir la ley porque en él había pecado, una desobediencia total. Entonces Dios tuvo que enviar a su Hijo en semejanza de hombre y de carne de pecado, es decir, para que él cargara el pecado de todos los hombres, pero perfecto, como vamos a ver más adelante, y de esa manera en la cruz condenó al pecado en su carne. ¿Para qué? Verso 4. Para que la justicia de la ley o el cumplimiento de la ley, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Pudiéramos decir, para que la obediencia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Otra vez, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros.
Y yo no sé si usted entiende esto, pero esto es impresionante. Lo que aquí está diciendo es, sencillamente, el hombre no pudo cumplir la ley porque el hombre es pecador. El hombre lo único que ha hecho es quebrantar la ley, desobedecer a la ley, desobedecer a Dios. Nunca satisface a Dios, por eso la ira de Dios está activada contra el hombre. Pero Dios envió a Jesucristo en semejanza de hombre de pecado para absorber el pecado de nosotros, en la cruz pagar la deuda por nuestros pecados, y eso lo atribuyó a nosotros para que nosotros ahora pudiéramos satisfacer a Dios. No solamente, como hemos dicho, nosotros somos salvos de dos maneras, porque Jesús en primer lugar cumplió la ley perfectamente, se llama la justicia de Dios. Dios vivió una vida pura, no quebrantó la ley de Dios, y esa obediencia a la ley de Dios nos la da a nosotros por la fe. Y número dos, porque Él paga la deuda de mi desobediencia, de mis pecados, y entonces yo aparezco delante de Dios con dos registros. En primer lugar, yo quebranté la ley de Dios. El creyente, el cristiano quebrantó la ley de Dios, pero cuando Cristo muere en la cruz cancela esa deuda. Entonces yo aparezco delante de Dios como con una deuda saldada. Sí, yo quebranté la ley, desobedecí, pero hubo alguien que pagó por mí. Pero además hubo alguien que cumplió la ley por mí, en este caso Jesucristo, y me la dio a mí. De tal manera que por la fe yo ahora tengo una justicia que no es mía, sino que es de Jesús, pero Él me la dio a mí por la fe. Entonces yo ahora aparezco delante de Dios. Sí, pequé, pero alguien pagó la deuda por mis pecados. Ya está saldada la cuenta, por eso Cristo murió en la cruz. Pero además Él me otorga su justicia, su obediencia, y aparezco con una obediencia a la ley perfectamente en mi corazón, es decir, con una justicia. Por eso la Biblia dice en otro texto, el creyente es la justicia de Dios. El cristiano es la justicia de Dios. ¿Qué entiende cuando dice que el cristiano es la justicia de Dios? Es decir, el cristiano puede mirar a Dios y aparecer con un registro de que él satisface a Dios porque él pudo cumplir perfectamente la ley de Dios. No él, fue Jesucristo quien la cumplió, pero por la fe me lo otorgó a mí para que yo tenga un registro de obediencia. Esto contestaría a la pregunta entonces de que la única manera de escapar del castigo y de recibir el favor de Dios es por medio de Jesucristo, de alguien que pagara la deuda por mi pecado y alguien que me otorgara su justicia. Entonces eso es lo que contesta la primera pregunta. Pero viene la pregunta 13, perdón, la pregunta 12, pero viene la pregunta 13: ¿podemos nosotros mismos hacer esta satisfacción? ¿Qué contestaríamos? Un rotundo no. La respuesta es de ninguna manera. Al contrario, nosotros diariamente incrementamos nuestra culpa. Pregunto otra vez, pregunta 13: ¿podemos nosotros mismos hacer esta satisfacción? Es decir, vuelvo y aclaro porque esto hay que decir una y otra vez. Dios dio su ley, esa es su justicia. Dios demanda que esa ley o esa justicia se cumpla perfectamente. Si el hombre no la cumple, él va a ser castigado y va a ser condenado. Pero la única manera para que el hombre pueda satisfacer a Dios y no ser condenado es que él la cumpla. Pero como no la puede cumplir, entonces él entra en pecado. Entonces por eso Dios envió a Jesucristo para que pagara la deuda por sus pecados y para que recibiera la justicia de Cristo. Hasta ahí vamos bien, pero hay otra pregunta y es bueno contestarla. Pero ¿podemos nosotros mismos hacer satisfacción? Es decir, ¿puede el hombre satisfacer a Dios por cumplir la ley? Digámoslo de otra manera más entendible para todas las personas. ¿El hombre por sus buenas obras puede salvarse? La pregunta más fácil. ¿Puede el hombre a través de sus buenos actos, de sus buenas obras, satisfacer a Dios? Cuando hablamos de buenas obras, hermano, las buenas obras para el hombre son cumplir la justicia de Dios. Por eso la pregunta pudiera ser, como dice aquí, ¿podemos nosotros hacer esta satisfacción? Es decir, ¿puedo yo cumplir la ley de Dios de tal manera que agrade a Dios? Aquí hay un detalle y es lo siguiente. Y voy a hablar del hombre en general. Del cristiano ahorita no, del hombre en general. Hay un problema con el hombre en general en su totalidad. El problema es que siempre las personas ven al hombre como alguien bueno. Y entonces siempre que alguien la embarra, y yo sé que a usted le ha pasado, a todos nos ha pasado, siempre que alguien la embarra, sea hombre o mujer,
y alguien le va a caer encima y lo va a criticar y le va a decir, pero mire su error, mire su falta, ¿sabe qué va a decir la otra gente? Espérese, nosotros también fallamos, ¿sí o no? Además, usted no le mire las fallas a él, mírele el lado bueno. Usted no ve que él es buena persona, usted no ve que él hace esto, entonces mírele y saca la lista de todas las cosas buenas que ellos hacen. Entonces pasa. Entonces, nosotros los seres humanos, en nuestra mentalidad caída, en este mundo caído, tenemos esa misma percepción de las personas. Nosotros aceptamos a la gente precisamente a pesar de que tienen errores, los aceptamos. A pesar de que tienen fallas, a pesar de que nos hayan faltado, los perdonamos. Y entonces el cónyuge perdona a su cónyuge porque le faltó, pecó, la mamá, sus hijos, los compañeros de trabajo. Nos perdonamos las faltas y procuramos ver las faltas buenas para poder uno vivir bien. Y entonces esa idea la hemos traído al cristianismo. Mejor dicho, esa idea la tienen todas las religiones. Entonces, ¿qué es lo que la gente dice? La gente procura, mire, pórtese bien. Sí, sé que usted tiene una debilidad, sí sé que en usted hay faltas, pero usted hay cosas muy buenas, procura desarrollar esas cosas buenas, pórtese bien y verá que le va a ir bien. Y así es, la gente se porta bien y le va bien o no. Entonces traemos eso al cristianismo y eso se llama moralidad. Y hay muchas iglesias, y hay muchos pastores lamentablemente que por no conocer esto de la justicia de Dios, llega la gente a las iglesias y le dice, mire, usted lo que tiene que hacer es hacer unos pequeños cambios. Deje de mentir y diga la verdad ahora. Ya deje esa mujer que tiene allá y ahora sea fiel a su esposa. Y comienza a decirles y traten de agradar a Dios, traten de ser morales, es decir, trate de hacer menos cosas malas y haga más cosas buenas. Y verá que Dios se agrada de usted. Y verá que Dios lo bendice. Y ese es un error gravísimo. Porque está bien y aceptamos que esas cosas buenas aquí son necesarias y nos satisfacen a los seres humanos caídos. Allí estemos salvos, estamos en un mundo caído. El asunto es que delante de Dios no. Delante de Dios no, y hay muchos textos acá, pero usted va a buscar, ya no voy a ir allá, pero Santiago 2.10. Santiago 2.10 dice que si alguno guardare todos los mandamientos de Dios, digamos 9, pero ofendiere en uno, se hace culpable de todos. Escuche, si usted es bueno, estoy hablando ahora delante de Dios, no delante de los hombres. Delante de los hombres pasamos todo. Delante de los hombres miramos las cosas buenas y está bien, porque si no, entonces ¿cómo viviríamos? Pero el asunto es que esa justicia aquí abajo, esa bondad o esas obras buenas que yo veo aquí abajo, yo no las puedo comparar ahora cuando vengo a Cristo, cuando vengo a Dios. Yo no las puedo comparar cuando miro la palabra. Porque en Santiago 2.10 me dice que si yo guardo todos los mandamientos, pero ofendo en uno, me hago culpable de todos. Es decir, yo puedo guardar el 99.9 de los mandamientos. Puedo ser obediente a Dios el 99.9, pero si yo ofendo en una milésima, ya me hago culpable de todos. Es decir, el registro delante de Dios para mí es depravación total. ¿Por qué? Porque Dios dio su ley es perfecta, como Dios es perfecto, y Dios demanda cumplimiento perfecto para su ley. Esa es la justicia de Dios. Dios demanda cumplimiento perfecto para su ley. Si yo cumplo, me esfuerzo y cumplo 9 mandamientos, pero fallé en uno, me hice culpable de todos. ¿Y cuál es el registro delante de Dios? ¿Quiere saber cuál es el registro? Usted después lo puede buscar. Isaías 64, vayamos allá. Isaías 64. Este es el registro de Dios. Isaías 64, y yo quiero que me entiendan, yo sé que hay gente que no es creyente, no es cristiana, que me están viendo ahora y están mirando esto. Por favor, mantenga esto. Dios exige perfección, cumplimiento de la ley perfectamente, y como yo no puedo cumplirla, entonces delante de Dios, mire cómo son mis obras. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Note, todas nuestras justicias, es decir, el cumplimiento de la ley de Dios, es decir, mis buenas obras. Todas mis buenas obras o todas mis justicias son como
trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. No hay quien invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. ¿Cómo es mi obra delante de Dios? Mi obra delante de los hombres es buena. Usted hace una obra de caridad, usted ayuda a una persona, colabora por aquí, le hace el bien aquí al otro, y entonces humanamente es un registro bueno y hay que hacerlo. El asunto es que yo no puedo traer eso ahora y pretender acercarme a Dios con esas obras buenas, porque delante de Dios son trapos inmundos. Pero ¿cómo así? Pero si son malas cosas buenas que he hecho. Una Teresa de Calcuta, un santo, ¿cómo se le puede? Tiene un registro muy bueno. Delante de Dios no, porque delante de Dios ha pecado, y cuando una persona ha cometido un pecado ha dañado totalmente su hoja de vida. Tan es así que las compara con un trapo de inmundicia, y por lo menos, investigando un poquito un trapo de inmundicia, hay por lo menos dos comparaciones que se le hace al trapo de inmundicia. Hay quienes dicen que el trapo de inmundicia era la toalla higiénica que usaba la mujer. En esa época no había nosotros, no había, ¿cómo se llama la otra? No había toallas higiénicas, entonces ellos usaban un trapo, un talego grande, y se lo ponían ahí. Entonces imagínense la mujer menstruando, decían que ese trapo era sucio. Pero hay otros teólogos que dicen que no se refiere a eso, sino que el trapo de inmundicia se refiere a que en esa época había muchos leprosos, y a los leprosos se les caía la piel y se les pudría. Entonces, ¿qué hacían ellos? Tenían que traer un trapo, ponerlo y envolverlo. Y cuando ya ese trapo envuelto ahí en el cuerpo supuraba sangre y supuraba, le quitaban el trapo, y que ese trapo era el trapo de inmundicia. Es decir, cualquiera de las dos ilustraciones delante de Dios, ¿qué es lo que está marcando? Mis obras y mi justicia son así. ¿Por qué? Porque aunque yo he procurado de guardar 3 mandamientos, 4 o 9, la he embarrado en uno, he fallado uno, y eso me ha dañado todo, y mis obras delante de Dios son inmundas. De tal manera que ahí damos respuesta a esa pregunta. ¿Podemos nosotros mismos hacer satisfacción? Es decir, con mis obras yo puedo satisfacer a Dios. La respuesta es un rotundo no, y no, y no. Por eso en Mateo 6:12, en el Padre Nuestro, ¿qué nos enseñó Jesús a orar? Cuando ore, además de decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que tu reino venga a nosotros, que se haga tu voluntad como en el cielo y en la tierra, que el pan nuestro de cada día nos lo doy. ¿Qué dice? Perdona nuestras deudas, perdona nuestros pecados. ¿Por qué el Señor Jesús nos enseñó a orar, a que pidiéramos perdón a Dios? Porque el Señor Jesús sabía que nosotros todos los días íbamos a pecar. Jesús sabía, todos los días ustedes van a pecar, todos los días le va a tocar pedir perdón a Dios. Y uno pide perdón a Dios para ser regenerado de todos los pecados, se arrepiente, pero cuando uno ya regenerado y como la sigue embarrando, tenemos que pedirle perdón a Dios entonces diariamente por los pecados que hemos cometido. Ahora vamos con la pregunta número 14, perdón. Recuerden que esta es la secuencia. Pregunta número 12, ¿cómo podemos escaparnos de este castigo y recibir otra vez el favor de Dios? No podemos, solo Jesucristo nos saca de eso. Pregunta 13, ¿cómo no podemos nosotros mismos hacer esta satisfacción? No, vimos que no, definitivamente no. ¿Por qué? Porque el hombre es pecador y sus obras son injustas realmente. Pregunta 14, ¿puede alguno simple criatura hacer satisfacción por nosotros? La pregunta es, y ojo que esto es muy importante lo que trata esta pregunta 14. Como yo no puedo satisfacer, entonces ahora viene la pregunta 14. ¿Puede alguna simple criatura hacer satisfacción por nosotros? Porque usted ya se miró, ¿sí o no? Yo ya me miré, y yo me miré en la ley de Dios, en los 10 mandamientos, y dije: no, pailas, yo fallé como en 3, si es que fallé en todos. Entonces ya la gente, cuando uno le habla de esto, si mires en los 10 mandamientos, todos van a decir: a ver, no puedo, yo he fallado. Pero la gente siempre va a decir: tiene que haber por ahí algunas personas que son mucho mejores que yo, más devotas, más santas. Entonces la pregunta va a eso: ¿puede alguna
simple criatura a hacer satisfacción por nosotros. Es decir, ¿será que en este mundo no hay una persona que pueda satisfacer a Dios y en la cual yo me pueda apoyar? La respuesta es ninguna. Ninguna. No hay ninguna persona. Si es un ser humano, no sirve. No hay ninguna persona. Entonces, la respuesta es así. Primero, porque Dios no va a castigar a ninguna otra criatura por el pecado que el hombre cometió. Segundo, porque una simple criatura no puede soportar la carga de la ira eterna de Dios en contra del pecado y redimir a otros de ella. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero contestar acá? Cuando dice que no hay posibilidad ninguna, aquí tengo que ir otra vez a los católicos, o de pronto a los cristianos por ahí no maduros, como veíamos el domingo, cristianos religiosos, que no conocen muy bien. El problema que tiene la Iglesia Católica y en su doctrina y en su historia es que ellos han beatificado personas. Hay personas beatas, es decir, cuando se beatifica, ya sea a un papa o a una persona, creo que a Teresa de Calcuta la beatificaron, que era una monja que hizo obras buenas en Calcuta, y algunos, ¿cómo llaman? Papas, los han beatificado. ¿Qué es beatificado? Es decir, lo que implica es esto: ellos fueron tan buenos en esta tierra que sus obras de caridad que hicieron, sus obras en ellos fueron tan buenas que esas obras limpiaron sus pecados, es decir, fueron malas obras buenas que las malas que hicieron. Entonces las obras buenas limpiaron sus propias vidas y entraron a la presencia de Dios como justas por sus propios medios, pero se pasaron en obras, o sea, les sobraron obras. Entonces esas obras que les sobraron, el Señor no las va a perder. Él las metió como una especie de banco, un depósito, y ahí están. ¿Para qué están esas obras ahí que sobraron? Para que otras personas acá que se miden y han sido tan malas, no pueden, sus obras no le alcanzan. Entonces estas personas pueden ir a esos que han sido beatificados, a esos santos, y pedirle a Dios que esas obras, o a ellos, intercederán ellos para que esas obras sean atribuidas a ellos. ¿Qué le parece? Un banco de obras allá para agarrar. Entonces ese es el problema con los santos. Qué pena, qué pena, pero hay muchas personas que están diciendo que la Virgen María fue pura, no cometió pecado, y eso es una blasfemia, porque María fue un ser humano como cualquiera de nosotros, y por haber sido un ser humano ella pecó. Es más, cuando el ángel vino, ¿cuál fue la palabra que le dice? Dios te salve María. María necesitaba la salvación de Dios. Por eso el Dios te salve, que los católicos no lo entienden, el Dios te salve está diciendo que Dios te salve María, porque tú eres una pecadora que necesita ser salva por Dios. Obviamente María hizo cosas buenas, como nosotros también, pero María pecó, y un solo pecado de María la hizo como un trapo inmundo. Entonces no es cierto. Usted es católico y intercede ante María, eso no le sirve, porque usted está pensando que un ser humano como María, que es un ser humano, le va a dar a usted mérito. O usted que cree en el Papa de fulano de tal, en esos santos, San Jerónimo, San Gregorio, San no sé qué, esa mano de santos que tienen ahí, y usted va y le reza a ese santo. ¿Por qué le reza a un ser humano que ya murió? Porque usted está pensando que ese ser humano tenía obras buenas que le sobraron y ahora las va a coger para usted. Pues no. Qué pena decirle, pero la Biblia registra que no. ¿Puede alguna persona fuera de mí satisfacer a Dios en su justicia? No la hay. No la hay. Es muy importante que comprendamos eso. Esa es la primera parte. Entonces, ¿puede alguna simple criatura hacer satisfacción por nosotros? La respuesta es ninguna. Y ahí hay tres cosas. Primero, porque Dios no va a castigar a ninguna otra criatura por el pecado que el hombre cometió. Es decir, cada ser humano es responsable. Si usted pecó, usted va a pagar. No vaya a pensar que usted pecó y entonces ahora otra persona por allá que tal vez pecó menos, aunque todos pecamos lo mismo, le va a decir, no, yo te agarro, ven, te ayudo. No, Señor.
No voy a ir a esos pasajes porque son conocidos, pero anótelos. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios o de la presencia de Dios. Note, Dios destituyó al hombre porque pecó. ¿Quién pecó? Ahí dice: por cuanto todos pecaron. María también. Todos pecaron. Todo ser humano pecó. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, Dios, ese pecado se lo hace responsable al que peca, no a otro. Ezequiel 18:4 dice: todas las almas son mías, dice el Señor. Ezequiel 18:4: el alma que pecare, esa morirá. No, ¿cuál es la que va a morir? ¿Cuál es la que va a ser condenada? El alma que pecare, o la persona que peca, esa persona es la que va a morir. Y Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, es decir, toda persona que peca merece la muerte. Entonces, no van a pensar entonces que Dios va a castigar a otros por nosotros. No, el que peca es el que tiene que venir delante de Dios. Seguimos respondiendo la pregunta. Entonces, ¿puede alguna simple criatura hacer satisfacción por nosotros? Ninguna. Primero, porque Dios no va a castigar a ninguna otra criatura por el pecado que el hombre cometió, es decir, el hombre es responsable por su propio pecado. Segundo, porque una simple criatura no puede soportar la carga de la ira eterna de Dios en contra del pecado. Una simple criatura no puede soportar la carga de la ira de Dios por el pecado. Es decir, el pecado que cometió el ser humano es tan drástico, tan horrendo delante de Dios, que Dios derrama la ira y el ser humano no aguanta. No aguanta. O sea, si no puede por él mismo, ¿va a poder por otro? O sea, si Teresa de Calcuta no se pudo salvar a sí misma, ¿va a poder salvar a otro? Si María no se pudo salvar a sí misma, ¿va a poder salvar a otro? No, porque todo el que tiene pecado, él responde por su pecado, y su pecado lo lleva al infierno, la condenación. Es decir, no hay una persona que aguante la ira de Dios. Yo creo que por eso fue que Dios estableció el infierno para toda la eternidad, porque en el infierno Dios va a derramar su ira de una manera paulatina en toda la eternidad, castigando por el pecado. Entonces, si no hay una criatura que soporte, y mucho menos redimir al hombre, o sea, tampoco, no solamente que no puede soportar, sino que no es capaz de redimir. El Salmo 133, vamos a ir un momentico allá. Salmo 130, versículo 3, mira lo que dice: Jehová, si mirare a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Si Dios mirare mi condición caída, ¿quién podrá mantenerse? Jehová, dice el salmista. Si tú, oh Dios, me miraras mi pecado, ¿podría yo mantenerme delante de Dios? Si yo no puedo mantenerme mucho, no voy a mantener a otro. No, cada persona es responsable por su propio pecado. Y esto nos tiene que llevar entonces a la pregunta número 15, que sería: entonces, ¿qué clase de mediador y redentor tenemos que buscar? ¿Ve? Si no hay un hombre que pueda satisfacer a Dios, porque Él no puede cumplir la justicia, es decir, Él no puede guardar los mandamientos porque aparece con un registro malo. Si yo mismo no puedo satisfacer a Dios, si no hay otro que lo pueda hacer por mí, estamos hablando de seres humanos, entonces ¿cómo me voy a salvar? Y ahí es donde viene la buena noticia, y ese es el Evangelio. La buena noticia, el Evangelio. La respuesta a esta pregunta es la siguiente. Entonces, ¿qué clase de mediador y redentor tenemos que buscar? Pregunta número 15. La respuesta: uno que sea verdadero hombre y perfectamente justo, y no obstante más poderoso que todas las criaturas, es decir, uno que sea también verdadero Dios. ¿Dónde lo va a buscar? ¿Quién entonces puede ser el que me va a sacar del limbo? ¿Quién me va a sacar a mí de esa condición caída
y me va a llevar a la presencia de Dios. ¿Quién? Entonces la respuesta es, tiene que ser verdadero hombre. ¿Por qué verdadero hombre? Esto lo vamos a aclarar más adelante, pero ¿por qué verdadero hombre? Porque un hombre fue el que pecó. Dios dio su ley, Dios dio su justicia para que el hombre la cumpliera, pero el hombre no la cumplió. Entonces tiene que venir un hombre a cumplirla. Tiene que cumplirla. Hermano, la ley de Dios tiene que ser cumplida, tiene que ser satisfecha para poder satisfacer a Dios. Así que un hombre tenía que venir y cumplirla. ¿Para dónde lo encontramos? Ya vimos que es imposible. Entonces, un hombre y que fuera perfectamente justo, es decir, que no tuviera pecado. Tiene que ser hombre, pero tiene que ser perfectamente justo, es decir, que no tenga pecado. Pero aún así no es posible que sea nuestro Redentor. Porque perfectamente justo, un hombre, bueno, lo conseguimos. Vamos a ver, que sea perfecto, o sea, perfecto, justo, es que guarde la ley perfectamente. Vamos a ver, sí, está pensando en Jesús, en Jesucristo, está bien, sí, lo conseguimos, pero ¿soportará la ira de Dios? Entonces, eso me lleva al tercer enunciado. No obstante, más poderoso que todas las criaturas, tiene que ser más poderoso que todos los hombres. Tiene que ser, además de que sea hombre y que sea perfecto, tiene que ser más poderoso que todas las criaturas. Es decir, tiene que ser uno que también sea Dios. No hay un hombre, escuche por favor esto que es muy importante. No hay un hombre, tiene que ser hombre para que cumpla la ley perfectamente, pero no hay un hombre que la pueda cumplir, aun si la hubiera y que fuera justo, es decir, que fuera hombre, que fuera justo, que guardara la ley perfectamente. Si lo hubiera, él se salvaría, él, pero él no pudiera salvar a los otros. Escuche lo que le voy a decir. Vamos a suponer que existe, está bien. Hay un hombre, una criatura, que es perfecto. Es un hombre pero perfecto, es decir, él cumple la ley perfectamente. Él se salvaría, pero ¿pudiera salvar a los otros, a rescatarlos? No. ¿Por qué? Porque para poderlo rescatar tenía que aguantar la ira de Dios que cayera sobre él, porque él tenía ahora que sufrir el castigo de la ira de Dios para poder rescatar a los otros. Y como es hombre, se fulminaría, no aguantaría. Entonces, para poder aguantar el castigo del mismo Dios, tenía que ser el mismo Dios. Ahí es donde entendemos ahora a nuestro Señor Jesucristo con sus dos naturalezas. Esto es precioso. Y por eso la Biblia nos habla en 1 Timoteo 2:5, porque Jesús cumplió estos tres aspectos. El primer aspecto es que Jesús asumió la humanidad, es decir, Jesucristo fue perfectamente hombre. Usted busca 1 Timoteo 2:5 porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y cómo lo llama? Jesucristo hombre. Jesucristo hombre, es decir, Jesucristo es el Mesías que se encarnó. Recuerden que eso lo habíamos visto cuando Él dice que me preparaste cuerpo. O usted puede ir también, a ver, aquí lo tengo, Juan 1:14 dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, el Verbo es la palabra de Dios, Jesucristo, el mismo Dios, Jesucristo, que es el Dios eterno, la segunda persona de la deidad, se hizo carne, es decir, tomó forma humana. Y usted puede ver, hablamos de que Jesucristo es 100% humano y 100% divino. Es el único ser que existe en todo el universo con esas dos naturalezas, una sola persona, pero que tiene dos naturalezas. Tiene la naturaleza humana y la naturaleza divina. Dios el Padre es solo divino. Dios el Espíritu Santo es solo divino. Los seres humanos somos humanos. Todos los seres humanos somos humanos. Ninguno se puede divinizar. El único que es humano y divino a la vez es Jesucristo, porque siendo el mismo Dios tomó forma humana. ¿Y esto para qué lo hizo? Ahí ya estamos comprendiendo la redención. ¿Para qué lo hizo? ¿Para qué fue humano? Escuchen, y humano perfecto para cumplir la ley de Dios, es decir, para satisfacer a Dios en su justicia. Por eso decimos que la justicia de nosotros es Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo, mire,
Cuando la Biblia dice que yo soy hecho la justicia de Dios en Cristo, o que Jesucristo es mi justicia, ¿por qué decimos que Jesucristo es mi justicia? Porque Jesucristo cumplió la justicia de Dios perfectamente. ¿Cuál es la justicia de Dios? Los 10 mandamientos, la ley de Dios. La justicia de Dios es la ley de Dios. Jesucristo vino y la cumplió perfectamente. Él no cometió pecado. Eso la Biblia lo registra. Usted puede ir a 2 de Corintios 5:21, porque ya se nos fue el tiempo. Tenemos un registro en 2 de Corintios 5:21, dice que al que no cometió pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Jesucristo no cometió pecado, pero Dios lo hizo pecado, es decir, Dios cargó en él, en la cruz, el pecado de todos nosotros. Entonces, ¿por qué se hizo el Dios perfecto? ¿Por qué se hizo hombre? Para poder cumplir la justicia de Dios. Es decir, Jesucristo fue perfecto, cumplió la ley de Dios perfectamente. Pero ¿para qué? ¿Para qué es Dios hombre? Para poder, como Dios y como hombre, montarse en la cruz y en la cruz recibir toda la ira de Dios. Es decir, en esas 3 horas más o menos que Jesucristo estuvo en la cruz, el Padre lo estaba castigando a él, porque él fue mi sustituto. Y el Padre lo estaba castigando a él en esa cruz para librarme a mí, es decir, para que yo apareciera como que él pagó la deuda. Cuando decimos que Jesús llevó mis pecados en la cruz, lo que estamos diciendo es que él en la cruz pagó la deuda de mis pecados. Todas mis faltas. ¿Cuáles son mis pecados? Todo aquel que infringe la ley peca. Pecado es infracción de la ley, es decir, yo no cumplí los 10 mandamientos, yo pequé. Que cumplió 7, 8, sí, pero falló en uno, se hizo culpable de todos, trapo de inmundicia a justicia. Entonces, como yo no las cumplí, Jesucristo paga la deuda por mí, pero 2 cosas: muere por mí y él aguanta el sacrificio porque él es Dios. De hecho, dice que al 3er día resucitó para mi justificación. ¿Ven? Eso está en Romanos 4:25. Resucitó al 3er día para mi justificación. Es decir, Jesús muere, paga la deuda de mis pecados, pero él, además de que paga la deuda de mis pecados, me da el registro de su justicia perfecta, me la atribuye a mí. ¿Cómo aparezco yo? Es muy importante, eso es la salvación. ¿Cómo aparezco yo delante de Dios? Mi deuda cancelada, pero con una justicia que Dios me da a mí. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Cuando esa fe está en mí, y yo pongo esa fe en la palabra y digo, sí, así es, y entonces yo me arrepiento de todos mis pecados, ahí entra la salvación a mi alma. ¿Usted se da cuenta? Ahí entra la salvación a mi alma, y ese sería el Evangelio. Yo quiero que miremos un momentico al perfecto Dios. Hebreos 7:22. No quiero dejar escapar este texto que me parece fundamental. Hebreos 7:22. Vamos a leer Hebreos 7:22 hasta el 26. Mire lo que dice Hebreos 7:22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, o sea Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdote inmutable, un sacerdote que no cambia, por lo cual puede también salvar perpetuamente. Escuche, ese Cristo puede salvar perpetuamente, o sea, para siempre, a los que por él se acercan a Dios. Todo aquel que se acerque a Dios por medio de Jesucristo, él puede ser salvo, viviendo siempre para interceder por ellos. Además, interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Y aquí está. ¿Quién es ese sumo sacerdote? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Le digo cuál es la diferencia entre religión y cristianismo verdadero, porque hoy día hay mucho cristianismo por ahí que es solo religión. La diferencia entre religión y cristianismo verdadero es que la religión siempre le dice al hombre que haga algo para agradar a Dios. En cambio, el cristianismo verdadero le dice: confía en aquel que hizo algo para agradar a Dios, se llama Jesucristo. ¿Ven? El cristianismo verdadero le va a decir: usted desarrolle fe, confíe en aquel que hizo algo para agradar a Dios, y confíe en él y entréguese a él y viva para él. En cambio, la religión le dice: haga algo para agradar a Dios. Ahí están los musulmanes, ahí están todos los testigos de Jehová,
todos los católicos, muchos que se llaman cristianos hoy día, confían en sus propios esfuerzos, en sus buenas obras, haga algo para agradar a Dios, eso es religión. Eso no sirve de nada porque el hombre tiene un registro depravado de pecado. En cambio, el verdadero cristianismo, la verdadera iglesia de Cristo son aquellos que pueden confiar en Jesús, de que Él fue el que hizo, Él fue el que murió por mis pecados en la cruz y Él fue el que cumplió la ley perfectamente, y yo solamente tengo que venir en arrepentimiento y decirle: si esto es así, yo me arrepiento de todos mis pecados, yo creo en ti, Jesucristo, te entrego mi vida y a partir de ahí haz de mí lo que quieras. ¿Ven? Ese es el Evangelio. Y obviamente el punto de que Jesucristo es verdadero Dios, eso está claramente en la Escritura, más adelante lo vamos a ver. Pero Isaías 7:14, para el que está anotando, dice que se llamará su nombre Emmanuel, y la palabra Emmanuel es Dios con nosotros. Jesucristo se le iba a dar el nombre de Emmanuel, que es Dios con nosotros, y ya lo vimos aquí, Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ese es Dios mismo. O Juan 10:30, para el que está anotando, Juan 10:30, Jesucristo dijo: Dios y yo uno somos. O sea, Jesucristo es el mismo Dios. Jesucristo, además de ser perfectamente hombre, es perfectamente Dios, santo, sin mancha, y por eso Él pudo salvarnos. Termino con Hebreos 2:14 al 18. Hebreos 2:14 al 18, para decirle que solo Jesucristo se identificó con nosotros para podernos salvar. Porque la pregunta es: ¿qué clase de mediador y redentor tenemos que buscar? El que dice Hebreos 2:14. Hebreos 2:14, leamos hasta el 18, este es el único que nos podía salvar. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, o sea Jesucristo, participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente, escuche, no socorrió a los ángeles. Jesús no murió por los ángeles, no. Ellos van a estar eternamente condenados, porque ciertamente, a los que cayeron, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Somos hijos de Abraham por la fe, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Eso fue lo que hizo Jesús. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ese es mi Señor Jesucristo. No solamente que cumplió la ley perfectamente y me la atribuye a mí por la fe, no se la atribuye a cualquiera, al creyente, a los que son de la fe de Jesús. No solamente eso, sino que ahora me guarda a pesar de que yo sigo fallando. Es decir, yo debo forzarme por cumplir la ley. Hay una gran diferencia. Un impío, por más que trate de guardar la ley, nunca va a poder satisfacer a Dios. Pero un creyente sí. ¿Sabe por qué? Porque el creyente ya tiene un registro. El registro de que sus pecados fueron perdonados, el registro de que tiene la justicia perfecta que se le atribuyó. Pero como estamos en esta vida, a Dios le ha placido dejarnos la ley para que lo sigamos satisfaciendo a Él. De tal manera que usted creyente, cuando guarda la ley, procura guardarla, si no la cumpla perfectamente, pero usted procura guardarla, agrada a Dios, agrada a Dios. Cuando falla, lo desagrada. Pero ¿sabe qué es lo bueno de esto? Que tenemos un abogado, Jesucristo, que nos comprende, que nos ayuda, que intercede por nosotros, y cuando ve que fallamos en un mandamiento, Él nos dice: párate y sigue adelante. Y nosotros pedimos perdón, nos paramos, seguimos adelante y vamos en pos de la perfección. Ese es el Evangelio. Y eso es lo que el catecismo nos comienza a hablar de lo que es la redención del hombre en esta primera parte. Entonces continuaremos con la otra parte. Vamos a orar esta noche.